Conocemos historias de criminales cuyas familias quedan envueltas en la oscuridad de mentes incomprensibles y señalados como los que no reconocieron, detectaron e incluso denunciaron esas aberraciones. Y podemos sentir dudas ante sus relatos o considerarlos víctimas silenciosas de una vida aparente, que era la fachada perfecta para el horror. Pero lo verdaderamente complejo aparece cuando esa familia se forma luego de los crímenes, cuando el amor por un criminal se inicia dentro de una prisión y se vuelve el motor de su incansable defensa. Esta es la historia de Rosalie Bowling, la fiel esposa de Oscar Ray Bowling. Era el año 1990 y Oscar Ray Bowling era acusado y enjuiciado por los crímenes de 3 mujeres en 1986 en el estado de Florida. Stephanie Ann Collins, de 17 años, Natalie Blanche Holly, de 25, y Terry Lynn Matthews, de 26. Pero no fueron a buscarlo a su domicilio o a su trabajo, que por cierto había sido el de camionero de largas distancias, sino que lo encontraron cumpliendo una condena de entre 25 a 75 años por secuestro y violación de una joven de 20 en 1987, junto con otros 2 sujetos en Toledo, Ohio. Ante ese hecho se declaró culpable y cumplía la condena impuesta cuando surgieron los otros descubrimientos a los que, por el contrario, se declaró inocente en cada oportunidad. Los investigadores lo trasladaron a Florida para poder hacer los juicios correspondientes a los crímenes anteriores, teniendo en cuenta que su última víctima había logrado escapar casi por milagro, como también fue considerada su detención. La investigación fue muy difícil porque las jóvenes habían desaparecido cerca de las zonas de sus trabajos, pero en ciudades totalmente alejadas entre sí, y en periodos de tiempo confusos, porque, por ejemplo, fueron encontradas meses después en algunos casos, con la ropa mojada, aunque en aquellas zonas no había llovido por semanas. Las evidencias eran, para su defensa, circunstanciales, y él manifestaba no haber estado en esos lugares en aquel entonces, aunque nunca pudo afirmar dónde había estado realmente. Asimismo, fue muy difícil detectar si las había trasladado o cómo habían sido los ataques sexuales, no concluyentes en algunas de ellas, aunque sí pudieron determinar que las había golpeado, estrangulado y apuñalado en múltiples zonas del cuerpo. Igualmente, las 3 mostraban una brutalidad tal que los jurados, en cada uno de los juicios que se realizaron por víctima inicialmente, más una serie de apelaciones luego, no tardaron en acordar que en 2 de ellos lo condenarían a pena de muerte y por el tercero cadena perpetua. Su defensa intentó de diversas maneras probar su inocencia y postergar los procesos, sin lograrlo realmente, por las potencias de las pruebas y de las investigaciones. Y su equipo de defensa cambiaría en 1995, siendo la abogada Rosalie Martínez la encargada de llevar a cabo esa labor por designio judicial. Claro que los acusados merecen defensa y un juicio justo, pero en este caso no solo ejerció esa tarea con las herramientas que pudo, sino que en ese proceso se enamoró del hombre al que debía defender. Y con eso, progresivamente, su defensa se volvió mucho más abocada, tomando ese caso como lo más importante de su vida, alejándose así de su marido, del que se divorció porque además existían problemas previos, y de sus hijas, que no pudieron comprender realmente que su madre apostaría su vida por un criminal peligroso, no solo para la sociedad, sino específicamente para las mujeres. Y no solo para ellos, para otras personas que se enteraban del caso en los medios, sentían una enorme desconfianza en su criterio. Y así empezaron los apodos, especialmente a Oscar Bowling, conocido después como el Romeo de Death Row. Pero previo a iniciar su defensa en el caso de Bowling, Rosalie estaba casada con un abogado de renombre y fortuna, con quien había tenido 4 hijas, vivía en una mansión y manejaba un Mercedes, básicamente la vida que muchos querrían. Pero para ella faltaba la contención emocional, la pasión y todo aquello que el dinero no puede comprar. Y sintió una atracción imposible de controlar el día que en corte conoció a su nuevo defendido, al que, según ella, habían inculpado erróneamente por pruebas mal realizadas y o falsificadas. Su obsesión por resolver, apelar y develar el caso la tomó rápidamente, y su marido le advirtió que no podía tener una actitud semejante con un detenido de esas características, y con el tiempo le planteó que debería elegir entre ese caso o su familia.
Y Rosely eligió mantenerse en la defensa de Bowling, a quien ya veía con otros ojos, quien supuestamente le había salvado la vida demostrándole que las posesiones materiales que su marido era capaz de darle no se comparaban al afecto que él demostraba por ella. A tal punto sintieron esa conexión ambos que manifestaban que su encuentro era un llamado divino, un llamado a salvarse mutuamente. Y pronto se casaron, haciendo de ello una cacería mediática en donde todos los canales de televisión contaban con asombro lo irracional de las decisiones de Rosely, que traería aparejada además y principalmente la pérdida de la custodia de sus hijas en el divorcio con su marido, por precisamente desposar a un criminal convicto. Y en 1996 la pareja decidió casarse, siendo Rosely la encargada de hacer todos los pedidos formales que no aprobaron de manera presencial, por lo que la ceremonia se llevó a cabo de manera telefónica, aunque filmada. Vestida de blanco, con una foto de Oscar al costado del teléfono y el sacerdote que la oficiaba, dieron el sí para una audiencia de alrededor de 12.000 personas. 3 días después, y casi como parte de la luna de miel que no tuvieron, se encontraron en corte y el juez determinó la primera pena de muerte, por el caso de Terry Lynn Matthews, ante la angustia de Rosely, que vería ahora ser ejecutado no solo a su cliente, sino a su marido. Ese sería uno de los primeros de los 11 juicios acumulados por las apelaciones que ella presentó, siendo todas estrategias inútiles para alcanzar alguna mejoría en sus sentencias. Y por el contrario, en cada caso ratificaron las penas de muerte y la condena perpetua por cada uno de los crímenes cometidos. Pero Rosely no había sido la única mujer de Oscar, aunque sí la última. Previamente, el acusado estuvo casado con Cheryl Cody durante la época de los ataques y sobre los cuales conoció detalles en aquel momento, dados a los investigadores en los interrogatorios que oficiaron como prueba audiovisual en alguno de los procesos. Pero esa prueba fue discutida en varias oportunidades, porque Cheryl, que aseguraba haber visto sangre en los zapatos de Oscar el día del crimen de Terry Matthews, así como la cartera e identificación de Natalie Hawley, padecía de una significativa disminución de su vista a causa de la diabetes, siendo considerada legalmente ciega, y a la que se señaló después como únicamente interesada en la recompensa por información válida para la condena de Bowling. Y a pesar de esto, que también agrandó la polémica, su medio hermano también había confesado que Oscar tenía ciertas marcas de los ataques y que le había confesado ser el culpable de esas desapariciones, e incluso haberlo visto con algunos de los cuerpos de las víctimas. Pero luego, en 3 oportunidades, se retractó de sus dichos y también fue señalado como únicamente interesado por la condena y el dinero que vendría con ella. Con esos escandalosos testimonios, igualmente, los investigadores forenses lograron apuntar los estudios al encuentro del material genético de Oscar, que fue determinante, y que confirmaba en cada caso los veredictos de las apelaciones que su esposa y abogada solicitaba, aunque ella aseguraba encontrar inconsistencias en las evidencias forenses que habían sido fabricadas para señalarlo. Y a medida que acontecían los múltiples procesos, la justicia y la sociedad perdían las dudas respecto de Oscar Ray Bowling, quedando Rosely como la única que podía ver lo que el resto no quería, según sus palabras, porque los testimonios y las evidencias no coincidían y esa era la verdad objetiva. Para ella, esa soledad en su convicción era la muestra de que estaba en lo cierto, y aunque el argumento resulte soberbio o increíble, lo manifestó en varias entrevistas ante la mirada perpleja de los periodistas que se debatían entre ayudarla a entrar en razón o indagar en los aspectos morbosos de su vínculo con un asesino serial. Así pasó años intentando demostrar las fallas que habían cometido en el caso, sin lograr una nueva pena, aunque nunca dejó el caso morir, porque eso implicaba precisamente que el que muriera fuera Oscar. Y a pesar de lo extraño que parezca, encontró ciertas fallas en el proceder de algunos de los agentes y analistas forenses que durante años se dedicaron a falsificar pruebas, como es el caso del agente Michael Malone, contra quien tiempo después se abrió un expediente en su contra. Incluso revisando lo que el ex agente del FBI había manifestado en gran cantidad de casos de manera corrupta, no fue la salvación para Bowling, ni siquiera una posible demostración de duda o incertidumbre en su caso particular.
y fueron los jurados los que en cada una de las oportunidades dieron la ratificación de la condena, incluso sorprendiendo en varias oportunidades a Rosely, que creía que lograría alcanzar la exoneración de su marido, a quien siempre señaló como el hombre más desafortunado del mundo, siendo acusado por 3 crímenes distintos por falsificación de evidencia bajo el martillo del mismo Estado que lo sentenciaba. Durante los casi 20 años que estuvieron casados y con una relación poco convencional, por cierto, Oscar se dedicó a enviarle cartas y postales diarias, hechas por él mismo y que nada tienen que envidiar a las que usualmente compramos. Ella destacaba la dedicación, la creatividad y las palabras que en ellas manifestaba, como parte de la personalidad de un hombre al que nunca consideró un monstruo, y más aún, señala como uno de los tantos inocentes que pueblan las cárceles de su país, y a los cuales se los deja en total soledad a la espera del líquido que cumplirá con la justicia humana. Y para muchos la palabra de Rosely durante todo ese tiempo no era más que una farsa, una manera de mostrarse como una abogada ejemplar en un caso extraño y hasta plausible de hacer una película. Y si bien algunos dudaban mientras la escuchaban, no le otorgaron su apoyo para que lograse el final feliz que tanto esperaba. Las familias de las víctimas nunca opinaron sobre las decisiones de la pareja, sino que se enfocaron en el cumplimiento de la condena correspondiente a los brutales crímenes que había cometido, solicitando que las apelaciones no sean consideradas y se ratificase en cada nuevo proceso la pena de muerte. Oscar debía pagar de la misma manera en que había accionado con sus hijas, hermanas, nietas y amigas. Todas las familias, de manera conjunta, se presentaron en cada una de las audiencias, a las que denominaron como agotadoras por la cantidad y la intensidad de las mismas. Algunos llegaron a decir que lamentaban que una persona que parecía buena, refiriéndose a Rosely, focalizase su amor ante un hombre que no era capaz de entenderlo o sentirlo, y que esperaban no le arruinase la vida como ya había hecho con sus víctimas. Rosely, por su parte, decía sentir total empatía por la familia de las víctimas, pero desconociendo a su marido como el agresor, sino planteando lo difícil de una vida para todos ellos con el criminal de sus familiares suelto y la carga emocional de ver a un inocente condenado. Esas argumentaciones no lograron demasiado porque incluso los padres de las jóvenes asesinadas consideraban que ella intentaba ver una realidad que no era cierta ni posible, y creían que no era más que otra víctima, manipulada por un hombre que tenía aptitudes de sobra para eso. Rosely visitó a Oscar en el corredor de la muerte durante 20 años, 2 veces a la semana, tanto como su abogada y su esposa, a la vista de todos los guardias que no confiaban que el matrimonio prosperase, y menos aún que ella se convirtiera en su afligida viuda. Y confesó que siempre supo que la gente la veía como una loca, que no comprendía realmente lo que hacía, que no empatizaba realmente con las víctimas o sus familiares, pero desde su punto de vista, y reconociendo el comentario cursi, el amor para ella no resistía barrera alguna. Para el resto, la pregunta era sencilla. ¿Estaba intentando liberar a un inocente o a un asesino? Porque ella declaraba confiar en su inocencia, contrario a las familias de las víctimas, por supuesto, que sostenían que las pruebas habían sido abrumadoras y esperaban se efectivice lo antes posible la ejecución, porque de esa manera no cabría posibilidad que Rosely alcance su objetivo de ponerlo en libertad. Y a decir verdad, Rosely sí logró demostrar un caso de falsificación de pruebas en contra de un convicto de Death Row, quien había sido señalado por un testigo que había sido manipulado por los agentes del FBI precisamente por el mismo que habría inculpado a Bowling. Y si bien ese caso fue muy importante para su carrera, además de ser una esperanzadora situación para el caso de su marido, lo cierto es que el mayor desafío que vivió fue el encuentro de una de sus hijas con su nuevo padrastro, en cuyo encuentro le manifestó lo difícil de una vida, sabiendo que su madre no tendría el matrimonio que deseaba y merecía, sino detrás de los vidrios y bajo procedimientos de seguridad que parecían sacados de una novela. Para ella y sus hermanas, lo más terrible de la decisión de su madre fue lidiar con las miradas de quienes la creían una mujer sin valores, dispuesta a pelear por un convicto cuya violencia hacia las mujeres no tenía medida, y con otros argumentos en el que el nombre de su madre era puesto en boca de algunos que lejos estaban de comprender la situación, pero a decir verdad, para ellas no había sido precisamente fácil entenderla,
incluso años después del matrimonio. Oscar Bowling fue ejecutado el 7 de enero de 2016, siendo la primera de ese año según el cronograma pactado, y que a pesar de las numerosas apelaciones no pudieron detener. Rosely, por su parte, siguió siempre sosteniendo su inocencia y culpando al Estado de convertirse en el verdugo de su marido, aunque como abogada nunca logró demostrar fehacientemente que él no había estado involucrado en los crímenes, aunque sí la tenacidad en su convicción y ciertas fallas que la justicia tiene cuando sus representantes no hacen más que viciar las pruebas. Y a pesar de todas las interpretaciones posibles, su dolor era lo único cierto. El amor que profesó por ese hombre que nos resulta imposible de comprender, así como la tranquilidad que a su lado tenía, a través de vidrios, claro, con la posible inquietud respecto de su trato hacia las mujeres. Su relato se basó siempre en la conducta que con ella mantuvo, y si bien siempre fue ejemplar, según dijo, es importante recordar que su condena y las pruebas de los hechos dijeron lo contrario desde el inicio y durante décadas, y hasta lograron resistir los avatares de un proceso conflictivo y dudoso en muchos momentos. La contracara del dolor de Rosely es el alivio de las familias de las víctimas que, si bien no recuperarán a quienes perdieron, encontraron algo de paz al reconocer que ese hombre ya no podría adquirir la libertad, cuya idea les quitó por completo el aliento durante casi 3 décadas. Conocemos las historias de familiares de criminales que viven años con la presión que esos vínculos cargan en sus vidas, con el dolor de debatirse entre el amor por una persona que creen conocer y el horror ante la evidencia de su culpabilidad. Pero en algunas oportunidades son esos familiares los que de manera incondicional persisten en la defensa de actos cuya brutalidad es casi imposible de poner en palabras, y se aferran a un amor que no terminamos de comprender cómo pueden sentir. Esta es la historia de Rosely Bowling, la fiel esposa de Oscar Ray Bowling. Una de esas historias que vemos en los diarios y nos parecen increíbles. Una de tantas que nos enseñan que lo imposible está delante de nuestros ojos. Gracias por compartir esta historia. Si el video te gustó, dale like, comenta y suscríbete para seguir viendo más realidades de ficción.